Bien, Vaya, estudiante de la Universidad Técnica Portugal de Roja. El día de hoy vamos a realizar un análisis de la sentencia 253, -20, JH, 2022, desde una perspectiva de la interpretación constitucional. Podemos evidenciar que en la sentencia, como el Tribunal Constitucional simboliza un ejemplo sobre cómo las Cortes pueden emplear métodos de interpretación constitucional para solucionar controversias jurídicas y garantizar el acatamiento de los derechos fundamentales. La sentencia que trataremos tiene que ver sobre un habeas corpus a favor de la mona chorongo, denominada estrellita. En base al análisis de este fallo, podemos evidenciar los métodos utilizados. Entre los métodos utilizados en esta sentencia tenemos el método de interpretación literal o textual. En la sentencia se evidencia este método cuando se analiza las disposiciones constitucionales invocadas, generalmente al inicio del análisis jurídico, donde el tribunal explica el texto de los artículos relevantes. También se utilizó el método sistemático. Este método podemos evidenciar en el fallo, en los apartados donde el tribunal articula el caso con principios y normas constitucionales relacionadas específicamente a conectar los derechos involucrados con otros principios, como la proporcionalidad, la igualdad y la supremacía constitucional. También se utilizó el método de interpretación teológico. Este método es fundamental, céntrico, porque busca plasmar el propósito primordial de la Constitución en la sentencia. Este método se evidencia en la parte donde explica los fines esenciales, las disposiciones constitucionales y cómo estos deben ser interpretados. También se utilizó el método de interpretación evolutiva progresista. Tiene en cuenta que las insuficiencias sociales varían con el tiempo. Este método se ajusta con el principio de eficacia dinámica del derecho constitucional. Este enfoque podemos evidenciar en el fallo donde trae precedentes internacionales o menciona tratados de derechos humanos. En base a las líneas jurisprudenciales, en esta sentencia se evidencia la línea jurisprudencial que prevalece en el amparo de los derechos fundamentales a través del principio de proporcionalidad. Esta línea ha tomado referencia a base de las siguientes dictámenes dadas por la Corte. En los siguientes casos tenemos como el caso de 001-17-JC, que trata sobre el principio de ponderación como herramienta para resolver conflictos entre derechos. También tenemos el caso 198-19-HC, que refuerza el criterio de interpretación conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. También tenemos el caso de Ballena Jorobada en Ecuador en el año 2020, el caso Manglares de Muisna en Ecuador 2019. Lo que tiene que ver con la identificación de ratio decidendi, la ratio decidendi de esta sentencia reside en en la resolución de conflictos entre el derecho de igualdad y un interés colectivo en materia de regulación administrativa. La ratio decidendi de esta sentencia está ubicada en la sección donde se fundamenta la decisión, concretamente en el núcleo del razonamiento del tribunal. Eh, También esta sentencia cita algunas jurisprudencias relevantes tomadas para la argumentación de la misma. El juzgador trae precedentes nacionales e internacionales para abogar la decisión, de lo que podemos citar los siguientes. Tenemos la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T-025/04, a la Corte Americana de Derechos Humanos, caso Velázquez Rodríguez, la sentencia 003-16-SAN-CC en Ecuador, asevera que las limitaciones de los derechos fundamentales debe resaltar un test de proporcionalidad sólido. Este fallo evidencia un compromiso con la aplicación dinámica de la Constitución para solucionar conflictos de derechos fundamentales. La Corte dio un dictamen donde expuso lo siguiente: revocar las sentencias emitidas en el proceso de habeas corpus y expedir la presente sentencia de revisión en su lugar. Declaró la vulneración de los derechos de la naturaleza, principalmente por los hechos que determinaron la muerte de la mona chorongo, denominado Estelita, conforme a lo desarrollado en la presente sentencia. Dispuso también al Ministerio del Ambiente que en el término de hasta 60 días, con el acompañamiento de Defensoría del Pueblo, cree protocolos de regulación que guíen la actuación de los miembros del Ministerio del Ambiente en lo que trata sobre la protección de animales silvestres. Dispuso también a la Defensoría Pública que en un proceso participativo con apoyo técnico organizado elabore en el término de hasta 6 meses un proyecto de ley que trate sobre los derechos de los animales. Así también dispuso que la Asamblea Nacional en el término de hasta 2 años apruebe una ley sobre los derechos de los animales, en los cuales se recojan los derechos y principios desarrollados en esta sentencia.
Muchísimas gracias.